en Masejet Yom, en la página Nuntet Amud Aleph. Estamos desde el principio de la página. Estamos en la machloket entre Rabbi Akiva y Rabbi Yossi Aglili con respecto a las matanot, la sangre que pone el Kohen Gadol sobre los corners del Mizbeach Hazav en el Eijal. Vimos que según Rabbi Akiva se empieza en el sur, en el corner que está en el sur con el este, y de ahí se dirige hacia la izquierda, mientras que según Rabbi Yossi Aglili se empieza en el norte con el este y se dirige, como conocemos que siempre se hace, que es hacia la derecha. Y preguntó la Gemara por qué según Rabbi Akiva no se va a la derecha, y dice la Gemara, la primera explicación fue que hay machloket si se aprende en el Eijal adentro hacer como se hace afuera en la Hazara. En la Hazara hay la enseñanza que se dirige uno siempre a la derecha. La pregunta es si también en el Eijal, y según Rabbi Akiva no hay esa enseñanza con respecto al Eijal. Y dijo la Gemara también, entonces ¿por qué a la izquierda? ¿Por qué no a la derecha? No sería obligatorio, pero también se podría a la derecha. Y contestó, como él pasó por el corner de el oeste con el sur primero cuando estaba caminando, entonces como ya pasó por ahí, entonces se devuelve y se dirige ahí para hacer lo menos de pasar las mitzvot sin hacerlas en ese momento. Entonces por eso se devuelve hacia la izquierda. Sigue la Gemara y trae otra explicación. Si pensaríamos que el Kohen Gadol cuando pone la sangre en el Mizbeach Hazav de corner a corner también se mueve él mismo, entonces de kule alma lo plique de elfinan pnim michutz. No habría machloket que se aprende a hacer adentro así como se hace afuera, así como en el Mizbeach Achitzon, el Mizbeach que está en la Hazara. En la Hatat, no de Yom Kippur, la Hatat de todo el año, el Kohen sube al Mizbeach y se dirige hacia la derecha y así va caminando en todos los cuatro corners. Si también en el Mizbeach de oro, adentro en el Eijal, él se movería de corner a corner, entonces no habría machloket que se aprende a hacerlo como se hace afuera, dirigiéndose a la derecha. Y aquí la machloket es Mar Savar Akafa Bayad. Rabbi Akiva opina que aquí él solamente mueve la mano, como el Mizbeach Hazav es solamente una amá sobre una amá, entonces él puede pararse en el lugar y solamente con la mano poner en los cuatro corners. Y Rabbi Yossi Aglili opina que también aquí él se mueve de corner a corner, entonces Rabbi Yossi Aglili aprende que hay que hacerlo como afuera, dirigiéndose a la derecha. Rabbi Akiva no tiene esa enseñanza. Dice la Gemara otra explicación. Siempre puede ser que los dos opinan que él hace los corners solo moviendo la mano. Y esa es la machloket. Mar Savar y Alfinan Yad Miregel. Rabbi Yossi Aglili opina que se aprende que la mano como el pie, así como el pie hay que dirigirse hacia la derecha, también con la mano. Umar Savar lo y Alfinan. Y Rabbi Akiva opina que no aprendemos la mano del pie. Ahora pregunta la Gemara con respecto a esta última explicación. ¿Acaso podemos decir que Rabbi Yossi Aglili opina que se hace los corners solo moviendo la mano? Vimos en la Mishnah, en la segunda opinión en la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer bimkomo allá omed umejate. Rabbi Eliezer viene y dice, no, en su lugar se para y mueve solamente la mano. Michlal de Tanekame, los vígale, quiere decir que Tanekama de la Mishnah no opina como Rabbi Eliezer, sino él opina que el Kohen mismo se mueve de corner a corner. Y vimos que Tanakama de la Mishnah dice igual como Rabbi Yossi Aglili que vimos en la Braita, que él empieza en el corner del norte con el este. Y como dijeron lo mismo, entonces aparentemente Rabbi Yossi Aglili también opina lo mismo con respecto a que el Kohen se mueve. Entonces dice la Gemara, sí acepta que según Rabbi Yossi Aglili no podemos explicar que él solamente mueve la mano, si no el Kohen mismo se mueve. Ela machvarta que de Shanina Namiiko. Entonces la svara es como dijimos la explicación anterior. Mar Savar Akafa Bayad u Mar Savar Akafa Baregel. Que la machloket es si se hace con la mano, eso opina Rabbi Akiva, o moviéndose con los pies, eso opina Rabbi Yossi Aglili. Ahora las próximas tres palabras, Vei Bait Eima, según el Gaon Vina, no las decimos, y así explicamos la Gemara. Y él dice
UBA, añade una vav antes de la palabra beha y dice, y entonces la Gemara va a explicar por qué hay esa machloket, si la akafá, si hacer el Mizbeach Hazav, poner la sangre en el Mizbeach Hazav de adentro, se hace con la mano o con el pie. Ubeaka me expliqué, de esto depende si se hace con la mano o con el pie. Y de hecho, después de que hay esa machloket, si se hace con la mano o el pie, entonces hay la otra machloket, si aprendemos que hay que hacer adentro como fuera, dirigiéndose a la derecha. Entonces, ¿de qué depende la machloket si se hace con la mano o con el pie? Mar savar saviv de Mizbeach Primi, que saviv de Mizbeach Achitzon. Rabbi Yossi Gili, que dice que se hace con el pie, él opina, así como se hace en el Mizbeach de la Azara afuera, lo mismo se hace en el Mizbeach de adentro. Quiere decir, son la misma enseñanza, la misma forma, hay que hacerlo, se aprende uno del otro, son lo mismo. Entonces, así como en el Mizbeach de afuera, el Cohen camina de córner a córner, también en el Mizbeach de adentro, el Cohen camina de córner a córner. Umar Savar, Kule Mizbeach Pnimi, Bimkom Hada Keren de Mizbeach Chitzon Kai. La otra opinión dice que como el Mizbeach de oro, el que está en el Eijal, es solamente una amá sobre una amá, entonces todo el Mizbeach es como un corner en el Mizbeach de afuera. Y así como en un corner del Mizbeach que está afuera, en ese corner el Cohen no se mueve, sino se para y pone la sangre con el dedo. Entonces, lo mismo en el Mizbeach de adentro, que es como un corner, el Cohen no se mueve, y entonces en los 4 corners pone con la mano, y eso es como lo mismo de un corner en el Mizbeach de la Azara. Entonces, esa es la machloket, cómo aprender el Mizbeach Apnimi, como toda el Mizbeach que está afuera, o como un corner del Mizbeach de la Azara. Y después de que la machloket, si se hace con la mano o con el pie, entonces Rabbi Yossi dice, como se hace con el pie, entonces hay que hacerlo de la misma forma, dirigiéndose a la derecha. Rabbi Akiva dice, como aquí se hace con la mano y no con el pie, entonces no hay la halajá de dirigirse a la derecha. Cuenta la Gemara, trae una braita, Tania, Amar Rabbi Ishmael, Shnei Kohanim Gedolim Nishtairu Bemikdash Rishon. Dice Rabbi Ishmael que había 2 Kohanim que quedaron del primer templo. Según en Gaon Milvina no se dice para Rishon, y estamos hablando del segundo Beit HaMikdash, Nishtairu Bamikdash, así dice el Gaon Milvina. De todos modos, Ze Omer Beyadi Ekafti, Ze Omer Beragli Ekafti. Uno de los Kohanim que quedaron del Beit HaMikdash dijo que él trabajó en Yom Kippur y hizo con la mano, Beyadi Ekafti, él hizo los 4 cones con la mano sin moverse el mismo. Ze Omer Beragli Ekafti. El otro Kohen dice, no, yo me moví de corner a corner. Ze noten tam lidvarav, ze noten tam lidvarav. Cada uno explica por qué es así. Ze noten tam lidvarav, saviv de Mizbeach Pnimi, que saviv de Mizbeach Achitzon. El Kohen que dijo que él mismo se movió, dice, el Mizbeach de adentro es igual que el Mizbeach de la Azara, por lo tanto, hice de la misma forma. Veze noten tam lidvarav, kule Mizbeach Pnimi, bimkom hada keren de Chitzon Kai. Y el otro Kohen que dijo que él hizo solamente con la mano, dice que todo el Mizbeach que está en el Eijal es como un corner del Mizbeach en la Azara. Entonces, así como ahí no se mueve solamente con la mano, también adentro no se movió, hizo solamente con la mano. Sigue la Gemara, vimos en la Mishnah Rabbi Eliezer Omer bimkomo aya omed umejate, que vimos en la Mishnah, la opinión de Rabbi Eliezer, que él no se mueve el Cohen, sino se para en un lugar y hacen los 4 corners. Dice la Gemara, matnitin mani Rabbi Yudai. La Mishnah de nosotros ha escrito según la opinión de Rabbi Yehuda. ¿En qué es la opinión de Rabbi Eliezer? Como vamos a ver, de Tania. Dice la braita, Rabbi Meir Omer, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Meir viene a decir el nombre de Rabbi Eliezer, bimkomo omed, que él se para en su lugar y solamente mueve la mano. En eso no hay machloket, en la opinión de Rabbi Eliezer. Umejate, ve'al kulan aya noten mima'ala lemata, chutz me'ota sheba alachson, shenoten mimata lemala. Rabbi Meir dice que según Rabbi Eliezer, en todos los cornes la forma de poner la sangre es de arriba para abajo, con la excepción del corner que está en diagonal a donde él está parado, que solamente en esa él empieza de abajo para arriba. Es más fácil hacerlo de abajo para arriba cuando él tiene que agacharse a ese corner.
Entonces, en ese corner, él hace de abajo para arriba, no como vimos en la Mishnah. En la Mishnah vimos que en todas él hacía de abajo para arriba, con la excepción de la que está enfrente de él, que hacía de arriba para abajo. Por eso vemos que la Mishnah no es como Rabbi Meir. Ahora, la segunda opinión en la Braita, Rabbi Domer, Rabbi Eliezer Omer, Bimkomo Omed Umejate, se para en su lugar y solamente mueve la mano. Ve'al kulan unoten milemata lemala, todos los cornes él hace de abajo para arriba. Chutz mizo shaita lefanav mamash, con la excepción de la que está enfrente de él. Shenoten mimala lemata, que en ella es la única que él hace de arriba para abajo. ¿Y por qué en ella se cambia? Ki eiji de lo nitvasfan manei, para que no caiga de la sangre sobre la ropa. Como está enfrente de él y tiene que subir la mano, si hace de abajo para arriba se va a caerle de la sangre a la ropa. Entonces, para que no pase así, entonces en ese corner él hace de arriba para abajo. Entonces vemos que la Mishnah, en la opinión de Rabbi Eliezer, está escrito como la opinión de Rabbi Yehuda. Seguimos, vimos en la Mishnah, Izamimeno al ta'aro shel mizbeach. Después él tiene que poner la sangre, después de que terminó de poner en los 4 corners, la tiene que poner, dice la Mishnah, sobre taharo shel mizbeach. Pregunta la Gemara, Mai ta'aro, ¿a qué se refiere taharo del mizbeach? Amar Rabbi bar Rav Shila, palgei de mizbeach. Dice Rabbi bar Rav Shila, eso se refiere a la mitad de la altura del mizbeach. Es decir, taharo viene a decir la mitad de la altura. ¿De dónde lo aprendemos? Que de Amre Inche, como dicen las personas, tahar tiara, cuando dicen hay mucha luz, y eso quiere decir ve'avei palgei de yome, es decir, es la mitad del día. Cuando la gente dice, ahora es lo máximo de luz posible, que ahora el día está iluminando, quiere decir, es la mitad del día. Entonces aprendemos que la palabra taharó insinúa con respecto a la mitad del día. Aquí también insinúa y quiere decir la mitad del mizbeach. Pregunta la Gemara Meitive, está escrito Kshumaze, cuando él tira la sangre, tiene que tirarla 7 veces sobre el mizbeach después de los corners. Einomaze lo al gabeya efer, no lo tira, no pone la sangre sobre el efer, sobre la ceniza, velo al gabei agehalim, y tampoco sobre los carbones encendidos. Ela jote gehalim eilach veilach, sino él mueve los carbones a los lados. Umaze, y entonces es que él hace las azaot de la sangre sobre el mizbeach. Entonces vemos que no es en el lado del mizbeach, en la mitad de la altura de él, porque ahí no hay carbones encendidos. ¿Por qué pensaría que los pones ahí? Hay que moverlos. Ahí no hay carbones para mover. Entonces obviamente no se refiere a la mitad de la altura. El amaga bebar Rav Shila al giluya de mizbeach. Dice Rav Shila, lo que quiere decir taró, quiere decir donde se ve el mizbeach. Quiere decir, se pone siempre sobre la parte de arriba del mizbeach, donde se sacrifica el actor de todos los días. Por eso hay ceniza y por eso hay carbones encendidos que él tiene que mover. Y la palabra taharó quiere decir que se ve, giluya, que está claro, que dichtiv, como está escrito, ujeetzem ashamaim la toar, así como cuando el cielo se ve claro, así, y vemos que es llamado toar. Eso es lo que quiere decir taharó shel mizbeach, quiere decir lo que vimos que está escrito, que hay que mover y hacer un lugar que se vea el mizbeach, y ahí es cuando se ve, es que él pone la sangre. Trae la Gemara una braita, Tania, Hanania Omer, Betzad Tzfoni u Noten. Dice Hanania que cuando él hace esas 7 azaot sobre el mizbeach mismo, después de que terminó de hacer los corners, él está parado en el norte, y ahí es donde él pone las 7 azaot. Rabbi Yossi Omer, Betzad Dromi, uno tiene, mientras que Rabbi Yossi dice que él está en el sur. Pregunta a Gemara, Bemaika miflegei, ¿de qué depende la machloket? Dice la Gemara, Mar Savar Pitcha Badarom Kai. Uno opina que de dónde sale el Kohen Gadol de Kodesh HaKodashim, del sur. La salida está del sur, quiere decir que hay 2 parujot, y como él sale del sur, entonces él empieza a poner la sangre en los cornes del lado del sur, y como empieza en el sur, termina en el norte, y como termina en el norte, ahí donde está parado, también pone las 7 azaot de la sangre sobre el mizbeach mismo. Umar Savar Pitcha Batzafon Kai. La otra opinión dice que la salida de Kodesh Kodashim, que es también la entrada, está en el norte, que dice que hay solamente una parojet, y como él empieza a poner la sangre en los cornes del norte, él termina en el sur, y ahí se queda parado y pone las 7 azaot sobre el mizbeach.
Ahora dice la Gemara, de kule alma mía, eija de gamrana matanot de kranot atam ya'iv al gagoy. De todos modos vemos, todo el mundo acepta, que donde él termina de poner la sangre sobre los cones, es donde él se queda parado para poner la sangre en el Mizbeach mismo, en el techo del Mizbeach. Maitaim, ¿de dónde lo aprendemos? Amarca dice el pasuk, vetiaro vekidsho. Y de eso aprendemos, makom shekidsho, en el lugar donde Kidsho poniendo la sangre sobre los cornes, Sham tiaro. Ahí es donde él también hace la azaa, poniendo la sangre sobre la parte de arriba de el Mizbeach. Sigue la Gemara, vimos en la Mishnah, Sha'arei Adam haya shofech al yesod ma'aravi shel Mizbeach achitzon. Después de que el Kohen Gadol termina todos los trabajos de la sangre del par y del Zair, entonces dijimos que esa sangre va y se pone en el shitin, es como un hueco que hay en el yesod del Mizbeach que está en la Azara afuera, y se pone en el que está en el oeste. Vimos que hay uno en el oeste, uno en el sur, están en diagonal uno del otro, y lo pone en el que está en el oeste. Dice la Gemara de Amarca, ¿de dónde lo aprendemos? Que dice el pasuk, vet kol dam apar ishpoch, que todo la sangre del par la ponga en el yesod. Después el pasuk dice, el yesod mizbach haolah asher petach oel moed, la que está enfrente de oel moed, vejinafik be'u paga bereisha. Cuando él sale del Eijal, ¿cuál es el yesod primero que él se encuentra con él? ¿El del oeste o el del sur? El del oeste. Por lo tanto, en ese es que se pone la sangre. Lo que quedó de la sangre se pone en ese yesod. Ahora, vimos en la Mishnah, el hatat que se hace en el Mizbeach de la Azara, el hatat de todo el año, entonces los sobrados de la sangre de él se ponen en el yesod del sur y no en el del oeste. Lo que se ha escrito con respecto a la hatat de todo el año, que se pone la sangre en el yesod de Amizbeach, dice la Gemara, ze yesod de Romit, eso se refiere al yesod del sur. Ata omer yesod de Romit, tú dices esa explicación que se refiere al que está en el sur, o y no el yesod ma'aravit, tal vez se refiere el pasuk, lo que dice yesod Amizbeach al que está en el oeste. Amarta, y la media yeridato mina kevesh litziato mina hijal. Vamos a aprender, así como cuando él baja del kevesh después de hacer la hatat en el Mizbeach achitzon, él baja y ahora tiene que ir a poner la sangre en el yesod. Vamos a aprenderlo de cuando él sale de el Eijal, así como es la misma situación. Él terminó de poner la sangre sobre el Mizbeach de la Azara, es como cuando él terminó de poner la sangre sobre el Mizbeach Hazav en el Eijal. Entonces aprendemos uno del otro. Amarta y la med yeridato mina kevesh yetziato mina hijal. Ma yetziato mina hijal besamuchlo, así como cuando él sale de el Eijal. La Torah nos enseñó asher petach oel moed, poner la sangre en el que él se encuentra primero, que es el que está en el oeste. Ve'eize ze yesod ma'aravi af yeridato mina kevesh besamuchlo. También cuando él baja del kevesh después de hacer la hatat achitzona, la que se hace afuera en el Azara, también el primer yesod que él se encuentra cuando él va al lugar donde están los yesodot, los shitim, los huecos en el yesod para poner la sangre, también es el primero que él se encuentra. Ve'eizeze yesod de Romi. Entonces el primero que él se encuentra, porque el kevesh está en el sur del Mizbeach, el primero que él se encuentra es el yesod que está en el sur, entonces ahí se pone la sangre. Esa es la opinión de esta braita. Otra braita, Tania, Rabbi Ishmael Omer, Ze veze yesod ma'aravi. Según Rabbi Ishmael, los dos se ponen en el yesod del oeste. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Ze veze yesod de Romi. Y Rabbi Shimon ben Yochai dice una opinión tercera, que los dos, también el de la sangre de Yom Kippur, se pone en el yesod del sur y no en el del oeste. Ahora dice la Gemara, Bishlam Rabbi Ishmael, la idea, la opinión de Rabbi Ishmael, podemos entenderla, que Savar y la Metzatum Meforash, él aprende de la misma forma que aprendió la braita que mencionamos antes, que con respecto a la sangre de Yom Kippur está escrito en la Torah que hay que ponerla en el yesod asher petach oel moed, que se ve inmediatamente cuando se sale de el Eijal. Entonces es como si esté escrito directamente dónde ponerla, y aprendemos
el yesod de la Hatat Achitzona de la sangre de Yom Kippur. Ahora, nosotros dijimos cómo se aprende, así como en Yom Kippur, el primer yesod que él encuentra cuando sale el Ejal, así el primer yesod que él encuentra cuando baja el Kevesh. Eso fue una enseñanza, pero también podemos aprenderlo, así como en Yom Kippur se pone en el yesod del oeste, lo mismo en la Hatat de afuera se pone en el mismo yesod, porque en la Hatat de afuera de la Azara no está escrito solamente poner en el yesod, no está en cuál yesod. Entonces lo aprendemos de Yom Kippur. Entonces Rabbi Ishmael lo aprende la misma enseñanza, pero con una conclusión diferente, que se hace igual completamente a Yom Kippur y se pone en el yesod del oeste. Rabbi Shimon ben Yochai Maitaimi, pero según Rabbi Shimon ben Yochai, los dos en el sur. ¿Por qué? ¿Cómo él aprende eso? Amar Rav Ashi que savar pitcha badarom kai. Dice Rav Ashi, Rabbi Shimon ben Yochai opina que la salida del Eijal está completamente hacia el sur. No hay nada de ella que pasa al norte. Quiere decir que cuando él sale del Eijal, él está enfrente del yesod que está en el sur y no está enfrente del yesod que él está en el oeste. Por lo tanto, opina Rabbi Shimon ben Yochai que lo que la Torah dijo, Asher Petach Ohel Moed, refiriéndose a la sangre de Yom Kippur, esa enseñanza viene a decir que la sangre de Yom Kippur se pone en el yesod del sur. Entonces él aprendió que Yom Kippur va al yesod del sur. Entonces por eso también aprendió que el Hatat Achitzona también se pone en el yesod del sur. Cuenta la Gemara, Tana de Bei Rabbi Ishmael de Bei Rabbi Shimon ben Yochai. En el Beit Midrash de Rabbi Shimon ben Yochai, los alumnos de él decían en nombre de Rabbi Ishmael, Ze veze yesod de Romit, que los dos se ponen en el yesod del sur. Quiere decir, no como nosotros mencionamos antes, que según Rabbi Ishmael se ponen los dos en el oeste, sino al revés. Ellos decían en nombre de Rabbi Ishmael que los dos se ponen en el sur. Vesimanech, y tu señal para recordarte qué decían los alumnos de Rabbi Shimon ben Yochai, que no te equivoques y pienses que ellos decían que hay que poner los dos en el oeste. Mashhua Gavrei le Gavrei, que cogieron con ellos, jalaron con ellos hombres a hombres, quiere decir, los alumnos de Rabbi Shimon ben Yochai jalaron a Rabbi Ishmael a la opinión de ellos, de Rabbi Shimon ben Yochai, que los dos se ponen en el sur. Y hasta aquí en un Tamudal.